armonizando tu ser con la palabra de Dios. Vamos a estudiar de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento, el libro de sabiduría. En los últimos siglos antes de Cristo, la cultura griega, llevada por el conquistador Alejandro, había penetrado en los países de Medio Oriente. Los griegos traían una manera nueva de entender la libertad del individuo. La nobleza del espíritu, el interés por la búsqueda científica, el sentido de la belleza corporal, etc. Los judíos tuvieron que abrirse a esta nueva manera de pensar. Cuando un pueblo se encierra en su cultura nacional, sin mirar más allá de sus fronteras, termina por asfixiarse. En su cultura estaba íntimamente ligada a la palabra de Dios recibida durante siglos, pero la revelación de Dios no se había terminado aún, ni podía tampoco enfrancarse en los moldes o forma de la cultura hebrea. El libro de sabiduría es el primer esfuerzo importante hecho por un judío establecido entre los griegos para expresar la fe y la sabiduría de Israel, no solo en idioma griego, sino también en forma adaptada a la cultura griega. Trata de dar una respuesta a la angustiosa cuestión planteada por el mal, el dolor y la muerte. Esboza una prueba de la existencia de Dios en la cual Pablo se inspirará. Mientras que Dios extiende su misericordia a todos los seres sin excepción. Nótese especialmente los magníficos capítulos 3 y 5 sobre la muerte del justo y la esperanza de la vida eterna. También el himno a la sabiduría del capítulo 7. Este libro, el libro de sabiduría, por ser escrito en griego, se quedó entre los deuterocanónicos. Fue escrito en Egipto en torno a los años 80-50 antes de Cristo. En su primer capítulo habla de la intención de obligar o exigirle al hombre que busquen la sabiduría, que conozcan a Dios. Los sin Dios dicen que no hay otra vida. En el capítulo 3 habla de que los justos vivirán con Dios. ¿Cuál es la vida realmente fecunda? Capítulo 4. ¿Por qué desaparece lo bueno? En el capítulo 5 habla de que el juicio de los impíos. Entonces el justo se presentará seguro de sí mismo frente a los que lo persiguieron y que redujeron a nada todos sus esfuerzos. El capítulo 6 habla, no hay sabiduría sin religión verdadera. Los reyes deben buscar la sabiduría. Incluye el capítulo 7
y el capítulo 8. En el capítulo 9 dice oración para obtener la sabiduría, y el papel de la sabiduría a lo largo de los siglos ya está en el capítulo 10, hablando de que Moisés y la salida de Egipto y la comparación entre Egipto e Israel. En el capítulo 12 continúa hablando del error de lo que adoran las fuerzas de la naturaleza y el error más grande de los que adoran a los ídolos, incluyendo el capítulo 14, que también menciona el origen de los ídolos y la consecuencia del culto a los ídolos. En el capítulo 15, el libro de sabiduría nos hace una mención de que Israel rechaza la idolatría. En el capítulo 16 se toma la comparación entre Egipto e Israel, castigo y bendición. El capítulo 17, castigo y bendición, tinieblas y luz, incluyendo el capítulo 18 que menciona la muerte de los primogénitos egipcios, y el capítulo 19, castigo y maldición, el paso del Mar Rojo y Egipto y Sodoma, y una conclusión, de manera que el libro de sabiduría tiene 19 capítulos en la Biblia latinoamericana. El primer capítulo dice: Dios hace, este es un análisis, Dios está en nosotros más presente que nosotros mismos. No es necesario buscar muy lejos de la verdadera sabiduría. Se presenta como un espíritu que viene de Dios para visitarnos. Sin embargo, no se revela sino al hombre recto. Cómo expresar la proximidad de Dios inaccesible y santo. Aquí se habla de la providencia, de la sabiduría, de la justicia, del Espíritu de Dios. Se habla de ello como si fueran personas que Dios envía para cuidarnos. En realidad es una manera de presentar al propio Dios, que conservando su misterio está junto al hombre y a los acontecimientos. Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan las vidas ni los vivos. Una creación que es buena y que sirve para el hombre. La muerte no viene de Dios, como se explicará en el 2:23, capítulo 2, versículo 23, sino de la envidia del diablo, el espíritu del mal. Así se nos invita a mirar con confianza hacia el Señor. Pensar de Él es pensar bien de Él es negar todas esas falsas preguntas, porque Dios permite los malos, la muerte, los terremotos y la tragedia. Dios no quiere sino la vida del hombre. Nacimos por pura casualidad. Lo impío, es decir, lo que se cree libre de la ley de Dios y de su propia conciencia, son amigos de la muerte, pues ignoran la verdadera vida. Gocemos de los bienes presentes. Veamos pues si lo que dice es verdad. Necesariamente los impíos, por ser amigos de la muerte, llegan a perseguir e incluir a matar a los buenos. Es como un juego para ellos comprobar hasta dónde llegará la constancia del justo, ya que ellos no creen en ningún ideal, necesitan destruirlo para convencerse de que solo ellos han sido sabios al gozar de los placeres del momento. Si el justo es hijo de Dios, Dios lo ayudará. La palabra de
El capítulo 2, 16, 20 transparentan la situación de Jesús en la cruz. Mateo especialmente la recordará en el capítulo 27, 43. La mentalidad del impío que cree que no hay nada después de la muerte tiene a entenderse ahí, donde se ha multiplicado los ídolos del consumo, nada de persecución abierta contra los cristianos, pero en cualquier institución su presencia desentona, y no solo en política, porque la sola presencia de alguien honrado o el ejemplo de un cristiano verdadero condena a muchos. Lleva una vida distinta a la de todo y es dura y es rara su conducta. Cuando se escribió esto, los judíos eran mal considerados por los paganos a causa de todos los detalles de su vida que difiere de la costumbre de aquellos. Pero aunque los cristianos no traten de distinguirse, el testimonio de una vida en que se es lógico con la fe molesta a muchos. Cuando una toma su partido, se lo experimenta. La libertad moral trae habitualmente un desgaste físico, pero la usura del corazón, de la generosidad, de la capacidad de esperar es mucho más destructiva. El que siembra en la carne cosechará corrupción y muerte, como dice Gálatas 6:8. Los que toman su partido, el de tentador, el texto considera pues como también lo hará Jesús, que detrás de la masa de males que desgarran a la humanidad y detrás de nuestra incredulidad está la presencia del enemigo, como se dice en Mateo 13:39 y en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14 al 15. Las almas de los justos están en la mano de Dios. Esta es la gran revelación del presente libro. En los libros anteriores de la Biblia, el alma no significa más que el aliento del hombre, es decir, la vida que está en él y el apagar al morir. Ahora el alma significa lo que nosotros que no muere cuando se deshace el cuerpo. Su partida parece una derrota, sea que el justo perezca en manos de los violentos, sea que le toque morir como a todo. El fin de su vida parece contradecir la bondad de Dios. Es un escándalo que la muerte pueda algo contra lo justo, pero lo que muere es solamente el cuerpo. Ellos viven ante Dios como lo afirma Jesús a su vez en Lucas capítulo 20 versículo 38. En realidad entraron en la paz. Gozan para siempre lo que han esperado en la tierra, es decir, que vemos solamente una cara de la muerte. Jamás sabemos cómo experimenta cada uno su partida, menos aún cómo se despierta en el mundo de Dios. En el momento del juicio se comprobará que los justos son los únicos que han vivido. A menudo la muerte de los amigos de Dios
trae la paz a los que estuvieron a su lado. A menudo los mártires hacen triunfar por su muerte la causa por la que han vivido. Feliz la mujer sin hijo si ha permanecido pura. Siempre la Biblia alaba la vida fecunda al matrimonio que tiene varios hijos y lo lleva a ser plenamente hombre. Salmos 127 y 128. Aquí se renueva la pregunta: ¿qué es una vida fecunda? En Israel la esterilidad era considerada castigo de Dios y afectaba primero a la mujer, pues el hombre podía buscarse otras mujeres o adoptar hijos. También la ley excluía del culto a los eunucos, o sea, a los castrados. Sin embargo, un profeta había tomado una posición contraria, como dice Isaías 56, capítulo 4. Más vale no tener hijo, pero haber actuado bien. Aquí se revela otra manera de tener vida fecunda. Se sabe de matrimonios sin hijo y de solteras que orientaron su capacidad de amor y de entrega hacia los demás y que tuvieron una verdadera descendencia y familia espiritual. El ejemplo de María ha sido comprendido desde el comienzo de la Iglesia como un modelo y un estímulo dado a aquellos y aquellas que se consagraban a Dios y buscan una fecundidad de otro tipo propia de esa vocación. ¿Por qué se lo llevó Dios? Palabra que se escuchan muy a menudo. Ningún accidente mortal le puede impedir a Dios que de todo lo que le quiso dar a cada uno. A alguno Dios le hizo la gracia de madurar más rápidamente y alcanzar en pocos años la perfección que otros no conquistaron sino después de muchos años. Era recto, agrado a Dios, que lo amó. Agradó a Dios, lo amó, era recto, no pertenecía la esposa o el hijo que Dios se llevó. Entre ellos y nosotros se habían tratado los lazos del amor con su incontable circunstancia y recuerdos, pero un amor más fuerte lo unía al Señor y era antes que nada suyo. Como vivía en medio de los pecadores, fue sacado de allí. Estas palabras aluden al Enoc en Génesis capítulo 5, versículo 24, cuyo extraño fin, como el de Elías, aviva la reflexión de los judíos. Es otra respuesta para la muerte prematura de los hijos. ¿Quién sabe lo que habrían hecho de sus vidas? Pero ya no está engañando nuestra imaginación cuando hablamos de lo que habían hecho de su vida. Esta posibilidad ni siquiera existió, puesto que Dios no la consideró. Cada uno ha sido creado y amado por Dios con esas mismas limitaciones que nos desconciertan.
Los profetas hablaban a menudo del juicio de Dios, refiriéndose a un juicio que se realizaría en la tierra para castigar a las naciones y a los pecadores. Y a partir de aquel juicio, Dios enderezaría la historia humana. Pero este párrafo nos habla ahora de un juicio individual después de la muerte, del capítulo 5 del libro de sabiduría. El texto se fija sobre todo en el caso de los mártires, pues en esa época estaba aún fresco el recuerdo de los creyentes perseguidos por su fe en tiempo de los macabeos. Pero no por esto está más lejos de nosotros, pues si bien en muchos lugares podemos a la vez ser cristianos y vivir en paz, en otros lugares, en cambio, nuestros hermanos cristianos sufren y con frecuencia mueren víctimas de las persecuciones de las cuales los diarios hablan muy poco. Como no equivocamos lejos de la verdad, en aquel día no llevaremos la máscara que todos llevamos en la tierra y que oculta nuestra hipocresía y bajeza. Los malos entonces verán de manera clarísima que su existencia fue vacía. Apenas hemos nacido, dejamos de existir. Nos hartamos de injusticia y crímenes, no digamos que Dios lo sentenciará, pues se juzgará a sí mismo, sus crímenes se alzarán frente a ellos mismos. En cambio, los justos que viven para siempre cuidan de ello en casa del Altísimo. Se podría comparar la parábola del juicio en Mateos capítulo 25:31. Solamente que Jesús opone lo que atendieron a sus hermanos y lo que no, mientras que aquí se oponen los perseguidores y los perseguidos. Las leyes deben buscar la sabiduría. En el capítulo 6, aquí comienza un discurso dirigido en teoría a los reyes, pues hay que recordar lo que dijimos en la introducción del libro de Eclesiastés, que fácilmente se atribuían a Salomón los libros de sabiduría. Es lo que pasa con este libro. El autor habla como si fuera Salomón y dirige su discurso a la gente de su mundo, es decir, a los soberanos. Todas estas páginas es una invitación a buscar la sabiduría en busca de una esposa. Recordemos que en esa época los soberanos iban a casarse con tal o cual divinidad, lo que les permitirá a veces apoderarse en nombre de su esposa de los tesoros de su templo. Como dice segunda de en el libro, en el capítulo 14, buscar la sabiduría de Dios no es algo diferente a lo que hacemos cuando hablamos de vivir unido con Cristo, pues no olvidemos que Él es la sabiduría increada. Nuestro amor a Cristo no podrá quedarse en lo sentimental, sino que siempre será la búsqueda costosa y que nunca se acaba de aquel que es la verdad. En la oración de la sabiduría
para obtenerla en el capítulo 9, el análisis a este libro se dice de esta forma. Esta oración viene a propósito del hecho contado en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6, el sueño en que Salomón pidió a Dios la sabiduría. La condición indispensable para adquirir la sabiduría es tener un corazón humilde y sencillo. A los que aceptan cooperar con Él, Dios le concede la rectitud, la prudencia, incluso la autoridad para dirigir al pueblo de Dios. Abraham, Moisés fueron llamados a realizar grandes obras. La sabiduría de Dios actúa en la historia del mundo. Cuando ocurre un hecho, por lo general, no lo juzgamos en su valor total. Es la historia la que se encarga de valorarlo. Al reconocer la historia de un pueblo como el israelita, vemos que Dios dispuso un plan que se fue siguiendo paso a paso, aunque los hombres eran libres y se apartaban de él. En la realización del plan de Dios ocurren pecados, castigos, penitencias y perdón. Hizo que fructificaran sus esfuerzos. La línea que sigue el párrafo referente al diluvio se refieren a Jacob. La sabiduría divina le enseñó las obras que debían dar fruto y durar a sí mismo. Le mostró dónde estaba la mil manera de perder el tiempo. Le enseñó a vivir en el momento presente y a descubrir en ese momento los recursos y la alegría que Dios quería darle, a pesar de que muchas veces no veía más allá del trecho de camino que debían recorrer ese día, y su combate diario contra su propia falsedad parecía inútil. Ella había preparado de antemano su vida y algún día entendieron cómo sus trabajos se juntaban con los de muchísimos hermanos para construir la ciudad futura. En el versículo 3 se trata de Caín, en el 4 de Noé, en el 5 de Abraham, en el 6 de Lot, en el 10 de Jacob, en el 13 de José y en el 16 de Moisés. De manera que cada uno de esos grandes héroes que pertenecieron a la historia escrita en la Biblia y fueron usados por Dios, creador y fundador de la existencia humana, cada uno de ellos obtuvo sabiduría. Y el libro de sabiduría, desde la antigüedad hasta hoy y aún después, seguirá hablando que Dios habla a través de su palabra, que es importante adquirir sabiduría, que es vital para cada individuo tener sabiduría para conducirse, para hacer la voluntad de Dios Padre. Y la mejor manera es rogarle al Padre que nos dé sabiduría. Todos necesitamos sabiduría divina. La sabiduría humana, el concepto de los grandes estudios y esfuerzos de madurez y evolución que el individuo obtiene a través de su vida, en lo que ha vivido, en su ambiente y su cultura. Pero estamos hablando de una sabiduría divina
que viene de la acción de Dios, que estuvo con Dios cuando Él creó la existencia del mundo, que fue creada, que estuvo desde el inicio de la mano de Dios, junto con la inteligencia, por lo cual se formaron las aguas, formó Dios toda la creación y el verbo. La sabiduría está en Dios para darla a todo aquel que la quiera y la necesite. Y cada uno de nosotros humildemente la debería pedir porque es el alimento que nos sostiene y mantiene vivo nuestra vida espiritual de la mano de Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo en una relación personal y directa y particular con el Creador, nuestro Padre, del cual somos criaturas débiles e indefensas, y la sabiduría nos daría la fuerza y el valor para cumplir con lo cometido y el propósito que Dios Padre tiene para con cada uno de nosotros. El amor a Dios es el principio de la sabiduría y Jesucristo llama a obtener sabiduría, y el que tiene sabiduría está relacionado con Él y puede entender. Te invito a leer el libro de sabiduría, a escudriñar capítulo por capítulo, porque aquí solo he hecho un resumen de este libro. Pero el libro, que contiene 19 capítulos, en cada versículo aporta un crecimiento espiritual para una persona. Es muy parecido a Proverbio, a Eclesiastés. Se atribuye a Salomón o a grandes filósofos de aquella época, o a los griegos, a los judíos inteligentes, no importa. El hecho es que hombres valientes obtuvieron sabiduría y se dieron cuenta que es la mano que nos conecta con el Padre, y que Jesucristo así lo hizo y nos invitó a nosotros, y fue tan sabio que entregó su vida humana que adquirió para salvarnos en una cruz, y abrió sus brazos con esa humildad y sabiduría para que nosotros le sigamos a Él, y así lo hemos hecho. Todo ha sido por medio de ese amor y esa sabiduría. Te invito a descubrir en tu corazón, cuando leas el libro de sabiduría y lea esos capítulos y los retenga en la mente y lo medite y lo rumee en tu mente y lo guarde en tu corazón, para ti, para tu familia, para tu ambiente y para un mundo mejor. ¿Qué hace eso en tu vida? Es un enriquecimiento que no hay dinero que lo pueda pagar.